Hola, koalas investigadores y kiwis científicos. Soy Eduardo B. Sandoval desde Sydney, Australia. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Eduardo de nuevo en el episodio 2 de este podcast que tenemos que encontrarle nombre. Aún no hemos encontrado entre ustedes y yo un nombre adecuado para esta vía de comunicación entre nosotros, la gente que está interesada en hacer investigación o hace investigación y su servidor. Entonces, ya pensé en que el nombre de los seguidores de este canal puede ser koalas investigadores o kiwis investigadores por obvias razones, ¿no? En Australia hay koalas y hay investigadores y a su vez hay investigadores en todo el mundo, entonces pienso que es apropiado y descriptivo. Y bueno, kiwis, para los que no sepan, es el gentilicio que usan los neozelandeses para llamarse a sí mismos. Ellos son kiwi people. Y también usan kiwi para la fruta, que es kiwi fruit. Y kiwi para el kiwi bird, el pájaro nacional de Nueva Zelanda. Pero como dato curioso, tienes que decir qué tipo de kiwi estás hablando durante una conversación para no confundir entre ellos. Entonces, no solamente dices kiwi, sino dices kiwi bird, kiwi fruit, y en kiwi se entiende que es kiwi people, ¿no? Y usualmente usarán mayúsculas al inicio. Y bueno, en el episodio de hoy quiero tocar un tema que he estado pensando mucho, he dudado en compartirlo, pero una amiga mía, Carol, me dijo que podría ser interesante. Ella es estudiante de doctorado en Australia también, en la misma universidad que yo, en University of New South Wales. Y bueno, dije, ¿por qué no? Vamos a hablar de por qué hice un doctorado. Bueno, el hacer un doctorado es un proceso largo, es algo complicado, financieramente puede ser también bastante confuso, difícil, a veces muy positivo, a veces no. Pero creo que es bueno hablar de la experiencia personal de hacer un doctorado para contrastar la información que hay alrededor del mundo de cómo es hacer un doctorado. Hay libros acerca de esto, hay manuales, hay páginas de internet, hay blogs, hay incluso un cómic acerca de las experiencias de los estudiantes de doctorado. Yo, por ejemplo, tengo este libro que no recuerdo dónde lo conseguí, quizá fue cuando estaba haciendo el doctorado, eso es muy seguro, pero no recuerdo quién me lo dio, quién me lo prestó o cómo llegó a mis manos, pero es básicamente pues una descripción muy general de lo que pasa durante el doctorado. Yo creo que una historia personal tiene un impacto en la gente. Los humanos, como seres sociales que somos, aprendemos de historias, nos encanta contar historias y nos encanta escuchar historias. Nos reuníamos alrededor del fuego y ahora nos reunimos alrededor de la mesa para decirnos unos a otros nuestras experiencias y es un gran medio de compartir conocimiento colectivo. Entonces yo quiero compartir mi experiencia, quizá les sirva a algunos, quizá a otros les ayude a contrastar, quizá otros tengan experiencias muy disímiles a la mía. Y bueno, a lo mejor podemos iniciar una discusión interesante de cómo fue su experiencia de hacer su doctorado y cuáles fueron sus motivaciones para hacerla, ¿no? Este episodio en particular, quiero hablar de las razones por las que yo inicié un doctorado. Más adelante podemos hablar de cómo me fue. También quiero hablar de las razones en general de por qué la gente hace doctorados, estudios de posgrado en general. Y bueno, yo tengo algunas hipótesis. Quiero hacer énfasis en que es algo muy subjetivo lo que estoy hablando aquí, es algo muy personal. No es la guía absoluta para hacer doctorados del doctor Sandoval. No,
nunca podría ser así. Ningún hecho en investigación es un hecho absoluto, ninguna información tampoco es incuestionable. Y bueno, yo mismo no soy así, ¿no? Soy el más escéptico de mis propias ideas y el más escéptico de lo que hacemos en este medio. Entonces, tómenlo como una referencia, a lo mejor hasta pues una historia llena de curiosidades y anécdotas, a lo mejor algo chistoso, a lo mejor algo aburrido, pero bueno, los que estén interesados en un doctorado a lo mejor les podría servir, los que están haciendo ya un doctorado, los que acaban recientemente de terminar su doctorado, pues probablemente quieran también compartir su experiencia y para eso estoy haciendo este podcast, ¿no? También la otra razón de este podcast, que espero también ustedes me ayuden a fortalecerlo y a contribuir en él, es pues presentar otro tipo de contenido de lo que ya existe en español. Voy a ser muy sincero y seguramente muchos de ustedes me van a juzgar, pero el contenido que me llega a mí en YouTube, sugerido por el algoritmo de Google, es generalmente contenido mexicano, generalmente comediantes y generalmente son cosas muy como de la vida diaria, humor que a veces me da nostalgia y quizá por eso me gusta, y humor a veces francamente pues nefasto, ¿no? Entonces, esto es para un público en particular. Yo creo que también hay un grupo de personas que quiere oír cosas como los que vamos a discutir en este podcast, ¿no? Gente que le interesa la academia, gente que le interesa la investigación, gente que le interesa la parte humana muy específica de esta industria, de este medio. Y pues es lo que yo voy a compartir con ustedes. Entonces, vamos a poner un poco de contexto y les voy a contar por qué hice un doctorado. Bueno, primero, mi educación en su mayor parte fue en México. Ahí cursé la ingeniería en biónica, luego hice una maestría en diseño industrial y posteriormente hice mi doctorado en la Universidad de Canterbury en un programa que se llama PhD in Human Interface Technology. Yo me enfoqué a la interacción humano-robot. Es un área que involucra ciencia, que involucra tecnología, que involucra hasta cierto punto humanidades, psicología, ciencias del comportamiento. A lo largo de mi doctorado aprendí pues cosas de el área de behavioral economics, economía del comportamiento, social psychology, algo de diseño, estadísticas inferenciales aplicadas, muy distinta a la estadística que yo llevé siendo ingeniero. Y eso complementó mi formación. Debo decir que yo tengo una formación multidisciplinaria desde muy temprano en mi carrera. Al principio, cuando estudié ingeniería, pues la unidad en la que yo estudié, el campus donde yo estudié, era un campus interdisciplinario, es decir, disciplinas de un otro modo conectadas entre sí. Y pues más adelante me volví multidisciplinario, es decir, disciplinas que no conectan necesariamente de manera directa. Siendo estos los hechos, pues bueno, vamos a empezar por mis especulaciones y por mis comentarios iniciales, ¿no? Aquí tengo mis notas en mi pequeña iPadcita, eh, que es una herramienta de investigación que uso muy seguido, complementa mucho la computadora. Y bueno, ¿por qué hice un doctorado? Déjenme hablarles primero de las razones que yo he visto en otras personas para hacer un doctorado, ¿no? Hice una pequeña lista, entonces yo no soy nadie para juzgarlas. Probablemente todas son bastante válidas, otras a lo mejor no tan convenientes para la persona que decide guiada por esa razón, pero no juzguemos, pongámoslas nada más en la lista y veamos también qué impacto tienen a la hora de desarrollar una carrera de investigador en la academia. Bueno, hay varias que están conectadas, no es una lista críticamente hecha y bien modelada y enmarcada teóricamente, no, es una lista personal que he hecho a lo largo de mis años en este medio. Y bueno, vamos a ver. La primera que veo que también es muy frecuente, particularmente en Latinoamérica, particularmente en el medio del mundo hispanoparlante, es validación, ¿no? Estatus, ganar respetabilidad por medio de los títulos académicos, ¿no? Hay gente que incluso, recuerdo, me ha mencionado alguna vez que ellos querían el título nobiliario. Y bueno,
En muchos sentidos tiene su razón de ser. Un título de maestría, al menos en Latinoamérica, te ayuda a dar clases y a percibir un incremento de tus ingresos. Hay investigaciones que dicen que los estudios de posgrado no incrementan significativamente tus ingresos. Los incrementan alrededor de 33% cuando tienes una maestría, según recuerdo este estudio. Me parece que salió en Science o en Nature hace algunos años. Y a la hora de hacer un doctorado, pues los incrementan un 5% más al respecto. Entonces, nadie se hace rico haciendo investigación, lo hacemos por otras razones, pero hay gente que lo quiere, ¿no? Y quiere este estatus, quiere que le llamen maestro y posteriormente doctor. Bueno, pues es una razón. Y bueno, tiene su impacto profesional, ¿no? En ciertas universidades ya es más frecuente que simplemente con una licenciatura no puedas dar clases. De hecho, en Australia, para ser un lecturer, ya se requiere un doctorado. Algunas facultades que tienen menos tradición en doctorar gente, aún permiten gente con maestría, pero en general se nos impulsa a todos, los que no tienen doctorado, a que lo hagan. Es un requisito. Y bueno, algunas veces tienen la asistencia de gente que estudia sus propios doctorados con ellos, sus propios estudiantes, que son como lo que llamamos research assistant o tutores. Y bueno, ellos a veces cuando están en contacto directo con los estudiantes, pues los ayudan y ellos están en ese momento estudiando algún posgrado eh, y tienen un nivel arribita de los estudiantes de la licenciatura. Recordemos que las clases también en el mundo anglosajón están estructuradas de manera diferente. Aquí tenemos lo que llamamos lectures, que son estas pues exposiciones unilaterales del profesor a un grupo bastante grande de estudiantes y ellos después tendrán contacto con sus tutores, que usualmente son estudiantes de este profesor, para resolver dudas, para hacer ejercicios, para añadir horas extras de clase. Las clases en el mundo hispanoparlante son un poquito diferentes, ¿no? El profesor, el que está frente a un grupo, lo llamamos así, es el que es responsable pues de todos los procesos de educación y aprendizaje. Y bueno, el consumo de horas también cambia. Y bueno, aquí hay un sistema mixto entre este sistema de lectures y este sistema un poquito más cercano al que nosotros conocemos. Pero el nombre dice un poco más bien lo que vas a hacer a la hora de hacer enseñanza, ¿no? En México y en Latinoamérica el profesor es el docente que está enfrente de un grupo desde la primaria hasta el doctorado. Y acá en el mundo anglosajón, pues el profesor es el que tiene ese título, que ya tiene mucha experiencia después de haberse doctorado, que ya ha hecho investigación y que pues ya la docencia es una parte más complementaria de sus actividades al día. Ok, esa es una de las razones, el estatus, la respetabilidad, la validación. Por supuesto tiene su impacto profesional, que esa es una de las razones secundarias, pues hay gente que necesita hacer estudios de posgrado si quiere acceder a posiciones de trabajo mejores y más pagadas, ¿no? En la escala corporativa, la gente que tiene maestrías y a veces doctorados, pues tiende a ocupar posiciones más altas. Ahora, hay que hacer una distinción. De nuevo, en el mundo anglosajón, aunque todos creemos que está lleno de Mark Zuckerberg y Steve Jobs y gente que no ha terminado la universidad, Elon Musk, por ejemplo, en realidad eso no es tan frecuente. Ellos son las excepciones. Muchos CEOs, muchos directores, al menos tienen maestrías. En liderazgo, en negocios, muchos CEOs ya más encumbrados, gente, por ejemplo, los CEOs de General Electric o de Siemens o Johnson Johnson, en general tienen doctorado, son PhD en algo y fueron hacia la industria. En el mundo latino es menos común. La academia, por su misma naturaleza del contexto que tienen nuestros países, donde la industria y la manufactura no está tan presente y la industria no está tan basada en la investigación, conecta menos. Entonces es poco frecuente ver gente que haya cursado estudios más allá de la licenciatura, al menos hasta el punto en que yo dejé el país. Y debo decir que no necesariamente es el caso, ¿no? Incluso sabemos, por ejemplo, la premier de Alemania, Angela Merkel, pues tiene un doctorado
en bioquímica, me parece. Margaret Thatcher también estudió algo en bioquímica y bueno, redirigieron sus habilidades ganadas en el medio de la investigación a hacer política, que también es algo que podemos discutir en futuros episodios, cómo las habilidades que ganas haciendo estudios de posgrado son transferibles a otras industrias, ¿no? El administrar proyectos, el guiar gente, el educar, el entrenar, en el cumplir metas, en el llevar métricas de tu día a día, son habilidades bien valiosas para la industria. Entonces, un investigador, cuando no quiere estar en la academia como una opción profesional, es relativamente es común poder irse a la industria con estas habilidades extras. Bien, otra de las razones que la gente usa para hacer estudios de posgrado y doctorado es la presión familiar y la presión de sus pares. Resulta que hay mucha gente que hace doctorados y maestrías porque sus papás son investigadores ya. Entonces hay una expectativa muy alta de que ellos sigan ese mismo camino. Y créanme, es bastante frecuente. La profesión de los padres o de alguno de los padres usualmente tiene un impacto en el desarrollo profesional y académico de sus hijos, ¿no? Entonces hay esta presión de la familia, ya sea de los padres que han sido investigadores y esperan que los hijos lo sean también, que al menos tengan los mismos grados que ellos ganaron. Y bueno, ellos se ven como ciertamente obligados a hacerlo, que no creo que sea la mejor razón para hacer unos estudios de posgrado, pero sucede, ¿no? También el peer pressure, ¿no? La gente a tu alrededor, en tu comunidad, que bueno, está hablando, hice una maestría, pues también influyen en ti. A veces es pues la presión de hermanos, ¿no? De primos o gente que académicamente avanzado y pues impulsa de algún modo, puede ser positivo o negativo, que otros lo hagan, ¿no? Yo siempre he puesto énfasis que la educación no necesariamente te hace mejor persona, te hace experto en algo, pero no quiere decir que seas un genio, no quiere decir que tengas todas las respuestas y no podemos pretender como investigadores hacer eso. Es contra la naturaleza de la propia investigación. Siempre tenemos que ser críticos, autocríticos y no presentar soluciones mágicas, ¿no? Sino reflexión profunda para dar respuestas de probabilidades altas, no absolutas, ¿no? Entonces, bueno, estas razones de la presión de la familia, pues la herencia, ¿no? La parte de, aquí puse la nota como heritage, esta parte de, mis papás fueron investigadores, yo tengo que hacerlo, pues también ha sido una razón. Hay ejemplos, pues, muy exitosos, ¿no? De linajes científicos que han ganado prestigio y reputación. El que se me viene a la mente inmediatamente es Marie Curie y su hija. Marie Curie la descubrió del radio con su esposo Pierre Curie. Ganó un premio Nobel, la primera mujer en ganarlo, y hasta donde sé, creo que la única que ha ganado 2 premios Nobel, el segundo en conjunto con el trabajo desarrollado con su hija. Entonces, de nuevo, no hay absolutos, no hay una fórmula mágica, no quiere decir que porque seas hijo de un investigador, pues tú tienes un éxito asegurado. Probablemente ayuda, probablemente este capital cultural, este capital intelectual, esta exposición temprana al medio y al círculo ayudan, pero no necesariamente son la clave del éxito como investigador. Otra de las razones es lo que llamo el estudiante modelo y el niño o niña bueno, ¿no? Muchos estudiantes que tienen un desempeño académico bueno tienden, porque el mismo sistema lo propicia, a seguir sus estudios de manera continua. Me he encontrado casos, por ejemplo, de gente, y eso es muy frecuente en Europa, gente que se doctora antes de los 28 años, ¿no? Que fueron de la licenciatura le llamamos bachelors en el mundo anglosajón, a la licenciatura, a la maestría, al doctorado, sin nunca haber pasado otro ambiente laboral que la universidad.
Es bastante frecuente. Es gente que tiene como muy claro que van a ser investigadores, que esa es su ruta profesional en la vida y tiene sus ventajas y sus contras, ¿no? Yo he encontrado que a veces la gente que no ha estado fuera de la universidad tiene un comportamiento de estudiante permanente y a veces es un poco difícil colaborar y trabajar con ellos. De nuevo, no es una regla, hay gente excepcionalmente buena, eh, muy colaborativa o colaboradora que tiene esta ruta profesional y bueno, existen estos dos términos en el espectro, ¿no? La gente que bueno, puede hacer un berrinche y está acostumbrado a tener razón y no ha sabido lo que demanda la industria en términos de horarios y exigencias y conflictos interpersonales y la gente que no ha necesitado esa experiencia y se desempeña bien como investigador. La otra razón pues son las oportunidades profesionales que va muy de la mano con esto de ser el estudiante modelo, el hijo perfecto de las escuelas que te llevan, ¿no? Naturalmente un paso A, un paso B, un paso C, licenciatura, maestría, doctorado. Hay que destacar, y eso también ha sido una discusión que he tenido con amigos que se dedican a la industria, que tienen empresas, que son emprendedores o profesionales. La inteligencia académica que te da la escuela es una, y solo una. Hay muchas inteligencias, hay mucha investigación. Por ejemplo, lo que ha hecho Howard Gardner de las 7 inteligencias. Es muy cierto, ¿no? No necesariamente porque seas bueno en la escuela, vas a ser bueno también en los negocios, en las relaciones personales, en la vida personal, en los deportes. No, esto es un mito. La escuela y la academia te da ciertas habilidades y otras experiencias humanas te van a proporcionar pues un conjunto de habilidades, diríamos en México, mañas para hacer tu trabajo de otra manera, en otro ambiente, en otras circunstancias. Recordemos que el ambiente es un factor preponderante para nuestro desarrollo como personas, como ciudadanos y como profesionales, ¿no? Bueno, otra de las razones es y este es mi favorito, y probablemente aquí es donde empiezo a hablar de mí, la curiosidad, la búsqueda de la aventura intelectual. Y déjenme desarrollar estas dos razones. Yo hice mi doctorado porque quería, asociado a los beneficios que vi hacerlo. Por un lado fue algo muy espontáneo, una cosa que llamaríamos en México, ya estaba encarrerado. Yo venía muy motivado a hacer mi maestría, lo había hecho muy bien, era un estudiante que se desempeñó adecuadamente, tuve algunos premios, publiqué en la maestría y todo fue producto del entusiasmo, de la iniciativa. Me gustaba muchísimo hacer las cosas que hacía en la maestría, estudiar las cosas que hacía, desarrollar los temas que hacía, la experiencia internacional que gané estando en la maestría al irme a Japón. Y eso me llevó a la oportunidad de contactar a las personas que ofrecían programas de doctorado, ¿no? Cuando pensé por primera vez en hacer un doctorado, apliqué a una universidad norteamericana, parcialmente me aceptaron, la limitante era que había que estar 7 años, empezar la maestría de nuevo y hacer un doctorado. Yo ya estaba en mis años 30 tempranos y veía difícil estar más de 7 años de nuevo y repetir la maestría para ganar un doctorado. Eso era lo que menos me entusiasmaba, pero tuve esta oportunidad de ir a la Universidad de Canterbury, al HIT Lab, al Human Interface Technology Lab, en Nueva Zelanda, en Christchurch, una ciudad bellísima, a hacer mi doctorado y fue la mejor opción para mí, ¿no? Porque satisfací, perdonen a veces mi mal español, mi necesidad intelectual de descubrir más acerca de la interacción humano-robot. Creo que esta fue mi mayor motivación, el poder tener las circunstancias de investigar algo que me apasionaba. Y cuando eres joven, la pasión es una fuerza muy fuerte que te lleva a hacer cosas impensables, ¿no? En este caso para mí fue hacer el doctorado. Me sobraba entusiasmo en la misma medida que me faltaba experiencia. Entonces a veces tenía mucha iniciativa y me motivaba mucho también ir a un lugar
tan lejano, tan exótico, tan diferente, que ofrecía la ventaja de tener el inglés como un idioma primordial, ¿no? Ahí pensé que en mis intentos anteriores de hacer maestrías y doctorados, porque voy a regresar a ese tema, aplicar a hacer maestrías y doctorados es un proceso largo, difícil, complicado y tardado. Bueno, ir a Nueva Zelanda me ofrecía esa oportunidad. Debo decir que no me aceptaron a la primera vez. Mi supervisor, el profesor Christoph Barneck, que es un pionero en este mundo de la interacción humano-robot, muy conocido, sus publicaciones son muy citadas, tenía una oportunidad de doctorado, apliqué y me dijo después de muchas semanas que no, que le habían dado a alguien más esa oportunidad con un perfil más adecuado que el mío. Pero debo decir que una clave para mí y una cualidad en los investigadores es la persistencia. Yo le pedí que si tenía una nueva oportunidad me dejara saber y que yo iba a aplicar para hacer este doctorado. Y tuve mucha suerte de que la hubo y que mi perfil se ajustaba a esto. Y apliqué y me aceptó. Y así fue como llegué a Nueva Zelanda, ¿no? Persistiendo, buscando una pasión intelectual y el deseo de exponerme a nuevos ambientes, a nuevas circunstancias, a ver otra parte del mundo, a meterme a lo desconocido. Ahora, de nuevo, quiero resaltar esta idea de que los investigadores somos humanos y que no hay un estereotipo para todos nosotros. Somos individuos y cada uno tenemos diferentes personalidades y por tanto también diferentes motivaciones y diferentes formas de reaccionar, ¿no? Hay otros investigadores que no los mueven lo mismo que yo, ¿no? Hay lo que les decía hace unos momentos, ¿no? Hay quien busca oportunidades profesionales, hay quien la investigación es un trabajo por sí mismo y solo un trabajo de 9 a 5 y como un trabajo se conduce, ¿no? Y para mí en ese tiempo la investigación lo era todo, era mi vida, era leer por placer, era descubrir cosas nuevas, era probar nuevas cosas nuevas, era tratar de hacer cosas por mí mismo. Y mi programa de doctorado me fascinó. Me encantó estudiar en el HIT Lab. Me encantó estar con gente que vivía en las mismas circunstancias que yo, estudiantes internacionales de todo el mundo, asiáticos, japoneses, chinos, coreanos, eh, europeos, españoles, polacos, austriacos, excelentes amigos todos. Compartimos como si fuéramos una pequeña familia, viajábamos en grupos, nos ayudábamos mutuamente. Y ahí desarrollé este sentido de colaboración tan fuerte que domina la mayor parte de mi actividad como investigador, ¿no? Yo sé que hay en otras áreas investigadores que trabajan de manera individual, que les gusta estar en su cubículo y enfrente de su computadora leyendo papers y escribiendo papers y tratar de minimizar la interacción con otras personas. En mi caso es diferente. Mi formación multidisciplinaria me hace trabajar con filósofos y con otros diseñadores y con artistas y con ingenieros y con computer scientists, con psicólogos, y eso es algo que me enriquece enormemente, me llena de entusiasmo cuando puedo colaborar de esta manera. Si algo me gusta es ver el nombre de varias personas en el mismo paper cuando hacemos algo. No es tan fácil, no es el arco iris de la colaboración, de todos somos felices, hermanos, y nos queremos y apoyamos cada idea. La colaboración involucra intrínsecamente mucho conflicto humano y trato de minimizarlo. Y eso es algo que aprendí en mi doctorado en Nueva Zelanda y en Australia eh, y que creo que es diferente al ambiente de investigación en el mundo hispanoparlante. En el mundo hispanoparlante tendremos mucho a esta confrontación de ideas muy directa. Acá creo que buscamos mucho la posición media, la conciliación de ideas y el acuerdo, ¿no? En cómo vamos a ir juntos. Tiende a ser un ambiente mucho menos jerárquico que lo que yo vi en mis experiencias en Japón y en Alemania. Y eso es algo también que fue muy atractivo para mí. El ambiente jerárquico también tiene sus ventajas, ¿no? Es mucho más rápido de mover las cosas suceden porque en la cadena de mando el líder nos dice qué hacer y lo seguimos, ¿no? Con fe. No muchos cuestionamientos porque él sabe lo que hace, él tiene la experiencia y él ha trabajado en lo que tú apenas estás trabajando por muchos más años que tú.
En este sistema más de pares, más anglosajón, la cosa puede ser un poquito distinta. La colaboración es más de pares. A veces tengo la impresión que es más fácil colaborar con gente que tiene más experiencia que tú en el ranking académico y también colaborar con gente que tiene menos experiencia que tú. Las líneas entre la autoridad son más difusas y bueno, a mí me ha gustado este ambiente, a mí me ha desarrollado esta parte de relaciones interpersonales bien y no digo que sea la única opción, ¿no? Hay otros ambientes muy exitosos como el estilo alemán de hacer investigación, que bueno, los alemanes tienen contribuciones importantísimas. Ellos técnicamente inventaron la investigación hace muchos cientos de años. La formación cultural germánica pues va muy de la mano con el desarrollo pues de este pensamiento positivista, racional, el racionalismo, la tradición francesa que viene de la época del Enlightenment, de la época de, perdónenme, no recuerdo la palabra en español, el siglo de las luces, me recuerdo que lo llamábamos en la primaria. Y bueno, esto ha sido mi experiencia. Yo hice un doctorado por entusiasmo, por curiosidad, por ganas de tener aventuras. Quería exponerme a otras formas de trabajar con otras personas y también por oportunidades profesionales, ¿no? La estructura de cómo se hace investigación en México sí difiere con otros países. México es muy bueno en muchas áreas. Por ejemplo, ciencias de la computación. México tiene logros muy significativos, contribuciones muy buenas. Hay una comunidad de científicos mexicanos y científicos asentados en México que lleva esta área de investigación de una manera muy positiva para el mundo. Los mexicanos sin duda son reconocidos como buenos científicos de la computación. En ingeniería creo que también tenemos cosas bastante relevantes. Las partes teóricas del diseño, las partes de historia del diseño también creo que tenemos mucho que decir acerca de lo que pasa en nuestra región. Las ciencias biológicas sé que también México contribuye bien. Hay otras cosas, las cosas que requieren más infraestructura, las que creo que México a veces tiene unas limitaciones pues debido a esta falta de recursos. Pero en talento humano en México sobra, ¿no? El punto es cómo ponerlo a trabajar a punto. Y eso es, creo que también uno de los puntos de este podcast, ¿no? Compartir mi experiencia puede a lo mejor ayudar a nuestra comunidad de investigación, pues que ya es bastante global, de mexicanos alrededor del mundo, a que colaboremos más, ¿no? En la parte más estratégica y más profesional, pues también creo que hacer mi doctorado fuera de México me llevó a tener una ganancia de habilidades. Creo que para mí nunca ha sido el papel, el mostrar que vengo de esta universidad, o de otra, o de Harvard, o de MIT, o de Oxford, o Cambridge. No, yo creo que es esta parte humana, es el exponerte a otras cosas que no conoces. Al medirte, compararte y colaborar con gente que tiene otros modos de pensar, que tiene otros modos de conducirse. Eso es lo que a mí me ha enriquecido. Eso es lo que yo veo que la investigación da a los que nos dedicamos a esto. México tiene excelentes programas de doctorado. Yo creo que México podría incentivar más la atracción de estudiantes internacionales para muchas áreas que ya existen ahí. México lo hace, de hecho, es uno de estos países de Latinoamérica que ofrece becas a los hermanos latinoamericanos en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, para que vengan a México y desarrollen sus carreras acá. Muchos de ellos se quedan, otros regresan a sus países, pero vaya, la circulación de talento alrededor de los países pues debe continuar y eso es algo que yo observo, que el desarrollarse en un país o en otro, lo que te da de ganancia es la experiencia humana. Y bueno, como consecuencia las oportunidades profesionales han venido, el moverme de universidades, el saber otros sistemas de trabajo, incluso moverme de facultades, pues ha sido consecuencia de este razonamiento para escoger un doctorado que satisfaciera mis necesidades intelectuales, mi curiosidad, pero al mismo tiempo profesionalmente me nutriera.
tengo algunas notas acerca de por qué y por qué no hacer doctorados. Debo decirles que, por ejemplo, una razón que no mencioné al inicio fue la fama y el prestigio, que a lo mejor indirectamente está conectado con el estatus. Hay gente que piensa en el premio Nobel desde que empieza a ser investigador, ¿no? Y de hecho, pues los investigadores jóvenes somos muy impetuosos, ¿no? Es como el logro, el quiero ser reconocido, el ya hice esto, el... Y la verdad es que entre ser investigador y ser Instagramer o influencer hay muchas diferencias. Un investigador vale por sus años de experiencia. Técnicamente, entre más viejo, has trabajado más en un tema y tu experiencia y tus conocimientos pues valen más, ¿no? O sea, tu nivel de ingresos y tu reputación con tus pares se incrementa a lo largo de los años y el impacto de lo que tú hiciste en términos numéricos pues también en consecuencia de esta experiencia. Al contrario de ser Instagramer o futbolista o top model, que los assets, que los valores que tienen estas profesiones, pues están basadas en las propiedades físicas de tu cuerpo, ¿no? Un futbolista a los 35 años está retirando, cuando un investigador a sus 35 años, en algunos países, por ejemplo Australia, aún son considerados investigadores jóvenes, ¿no? Early Career Academics le llamamos. Y bueno, probablemente esta sea una de estas razones que hay que ser cuidadosos. En la investigación, el mayor premio que tenemos es el reconocimiento de nuestros pares, ¿no? Que gente con más experiencia te diga tu investigación es rigurosa, es sólida, es estructurada, que fue pues probablemente el mejor halago que yo he recibido de mi investigación. Eh, mi director de doctorado alguna vez me dijo, ya puedo entender lo que escribes, y fue el mayor halago que me hizo en toda nuestra relación de 4 años mientras hacía mi doctorado. Este tema lo quiero tocar un poquito más. En el mundo académico veo dos posiciones. Uno es los investigadores que son muy mediáticos, que son famosos, que son rockstars. Carl Sagan, por ejemplo, alguien que yo admiré mucho, era en este sentido, era un buen comunicador de la ciencia y de la investigación. Y los que absolutamente se oponen a tener exposición mediática, ¿no? Que están en su torre de Babel y solo discuten con sus pares. Hay estos dos términos y hay que moverse entre estos dos puntos del espectro. Yo entiendo a la gente que habla solo con sus pares y están solo medios que involucran personas también académicas y expertos y gente de alto nivel en los departamentos de Estado y en el servicio exterior, todo. Porque la exposición también es un riesgo. Hablar públicamente como experto conlleva mucha responsabilidad. Hacerlo adecuadamente lleva muchos beneficios en términos de reputación. Hacerlo inadecuadamente puede matar tu carrera. Entonces, muchos colegas míos son cautelosos a la hora de hacer declaraciones públicas y hacer big statements. Es algo también que yo aprendí de más joven, a ser muy mesurado en lo que declaro relacionado a mi investigación y nunca opinar en temas de los que no soy experto, como experto. Uno puede tener sus opiniones y sus propias referencias, pero no eres experto en todo. De nuevo, el doctorado no te hace experto más que en el tema que se llevó a cabo en tu tesis. Y por otro lado, pues está estas personas que son líderes académicos, líderes científicos, que tienen equipos grandes de investigación, que les gusta la exposición, que sus descubrimientos y su impacto pues son significativos. Hay una cultura alrededor de esto también en investigación. Entonces es difícil definir qué es un buen investigador o qué es un investigador con impacto. En mi experiencia depende cómo lo midas, las métricas que usas, el área en el que trabajas, ¿no? Yo trato de ser mesurado y ser responsable y no buscar hablar de cosas hasta que ya tengo la evidencia que proviene de investigación previa, ¿no? Entonces, pues son estos aprendizajes ya consecuencia de pasar muchos años en las escuelas de posgrado, en hacer doctorados y maestrías. Y pues también consecuencias de mi motivación. Como consecuencia de mis decisiones al hacer estos estudios de posgrado y seguir
mi vida en esta dirección, pues creo que no me ha ido mal, me gusta lo que hago, me encuentro siempre satisfecho de estar haciendo algo que a veces es difícil, que a veces involucra un poco de burocracia y cosas que no necesariamente son súper agradables, como hacer reportes de tu desempeño y tal, tal. Pero aún tengo esta fascinación por lo que investigo, por qué pasa entre las personas y los robots. Eh, y yo creo que mi motivación, que fue la curiosidad y esta aventura intelectual, pues siguen vivas. Siempre fui una persona muy orientado a esto, a aventarme sin pensar mucho, a hacer cosas y a irme a países del otro lado del mundo sin reflexionar mucho. Me ha salido bien, no necesariamente es la mejor forma de hacerlo. Yo diría que a lo mejor pude haber sido más estratégico en muchas cosas, desgastarme menos en sobretrabajar, también era algo que tendía a hacer mucho y a veces aún tiendo a trabajar más horas, a dar muchas más cosas de lo que se me piden. Eso siempre es bueno y es un rasgo bien mexicano, somos muy competitivos, pero también toma su cuota en tu salud personal, en tu estabilidad emocional, en tu descanso, y esas cosas son importantes. Si te quieres mantener siendo investigador hasta los 70, 80 años y estar razonablemente saludable, hay que saber cómo moderar y cómo administrar tus tiempos de trabajo, ¿no? Entonces, ahora ya que soy más experimentado, pues mantengo mi entusiasmo. Sigo siendo a veces súper entusiasta, cuando a veces no se requiere. Es un rasgo que a veces no sé si todo el mundo aprecia, a veces no. A veces creo que la gente quisiera ver posturas más estratégicas de mí cuando colaboramos. Pero, pues bueno, he cambiado, ¿no? Conforme he ganado experiencia. Tiene 3, van a ser 4 años de que me doctoré, entonces he visto más cosas, he lidiado con las cosas de manera diferente. Y de todos modos, todo ha sido consecuencia de satisfacer mi curiosidad y buscar aventuras intelectuales. Muchas gracias por escucharme. Me dio gusto acompañarlos mientras lavan trastes, mientras trapean o mientras planean su siguiente paper o escriben emails mientras cuidan a sus hijos, que es una cosa que todos los investigadores hacemos y los que no son investigadores tampoco. Los veo en el siguiente episodio. Déjenme sus comentarios, añádanme a sus redes sociales. Si les gusta este episodio, compártanlo con otras personas interesadas. Y pues díganme qué otros temas les gustan. Ya hablé de los libros que han viajado conmigo. Ahora les hablé de por qué hice un doctorado. Estaba pensando en quizá hablarles de cómo es la experiencia de hacer un doctorado a más detalle, ya que fui admitido en ese año hasta el 4.º año, cómo fueron las cosas. Y bueno, mis queridos koalas de la investigación y kiwis científicos, los veo en el próximo episodio.